Mira, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México impulsará el consumo de maíz blanco en la producción de tortillas, por lo que además de firmar un acuerdo, se establecerán aranceles a las importaciones de este grano. Esto a pesar de los roces dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente recordó que hay una fiebre de inversión extranjera hacia México y está creciendo mucho el comercio con Estados Unidos, su principal socio, por lo que se está poniendo orden. Y para hablar sobre este tema, saludo con gusto y agradezco a Juan Carlos Anaya, quien es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, con el gusto de estar en tu programa y hablar de un producto tan sensible como es el maíz para nuestras tortillas, tamales, atoles y todo lo que nos gusta, que el maíz es uno de nuestros productos predilectos que forma parte de toda nuestra cultura. Y por lo mismo nos preocupa todas estas decisiones, o nos ocupa, mejor dicho, ¿qué tanto, hablando en contexto, estamos produciendo, importando, sobre todo el maíz blanco, ante esta decisión que ha tomado el presidente? ¿Cuál también será el futuro? Pero primero en contexto, ¿cuál es la situación del maíz blanco en México? Mira, para este año 2023, afortunadamente vamos a tener una cosecha récord que no teníamos desde 2016 de 28.1 millones de toneladas, de las cuales 24.6 millones de toneladas es de maíz blanco y 3.5 millones de toneladas es de maíz amarillo. Y principalmente el principal estado productor de maíz blanco es el estado de Sinaloa. Pero México consume más de 46 millones de toneladas de maíz. El mayor consumidor es el sector pecuario, que consume alrededor de 22 millones de toneladas. Y en el caso del consumo humano, que lo dividimos, lo que se come para tortilla, tamales, atoles, son 13.5 millones. Y hay otros 4.5 a 5 millones de toneladas, que es para el autoconsumo. La gente se queda con su maíz para hacer sus tortillas, hacer sus pozoles, hacer también dárselos a sus animalitos, y nos sobra maíz blanco alrededor de 5 o 4 millones de toneladas que se van al consumo pecuario e industrial, y también México exporta principalmente a Centroamérica alrededor de 250,000 toneladas. Es decir, que son, siendo autosuficientes en este tema, de alguna forma la determinación que hace el presidente en torno a la producción de tortillas con este tipo de maíz y sobre todo, pues satanizando, hay que decirlo, al maíz amarillo de importación, pues ¿qué manera puede afectar a la producción local? Bueno, mira, lo que sucede es que desde el 13 de febrero de este año, en un decreto publicado por el Ejecutivo Federal, se prohibió la importación de maíz blanco para consumo humano que vaya directo a la producción de masa harina para la tortilla, ya que México venía importando maíz blanco genéticamente modificado de Estados Unidos y de Sudáfrica. El año pasado importamos maíz blanco de Estados Unidos 580,000 toneladas y de Sudáfrica 80,000, es decir, 660,000. Pero en caso del maíz amarillo importamos 16.7 millones de toneladas, que ya este decreto sí permite la importación para consumo animal y también industrial, pero que no se desvíe ese maíz amarillo para consumo humano, que veo difícil que lo puedan hacer físicamente. Pero está prohibido por este gobierno en virtud de que somos autosuficientes, y adicional, México no permite la siembra de maíz genéticamente modificado blanco o amarillo, está prohibido. Entonces, por ese lado, ya este año, pues ya no hay ese tema. Entonces, yo no le vi caso que dijera que va a crear una norma, un decreto, si ya el decreto está publicado el 13 de febrero, donde ya se prohíbe la importación de maíz blanco para uso de la masa y la tortilla. Es decir, que de alguna forma las quejas o las, pues sí, inconformidades que han interpuesto tanto Estados Unidos y Canadá sobre esta determinación, poco pudieran de alguna forma también afectar entonces en la producción local y en las decisiones que ha dado el presidente en torno a este tema. No, pero el tema es que este decreto que publicó
y elaboró la Secretaría de Economía, ellos pensaron que permitiendo la importación del maíz amarillo ya no íbamos a tener ninguna controversia con Estados Unidos. Pero no fue así, porque el 2 de junio la representación comercial de Estados Unidos presentó ya una demanda del artículo 31 de entrar a un tema de controversias, ¿sí? En virtud de que México está prohibiendo el maíz genéticamente modificado, ya sea blanco o amarillo, ya que México no ha presentado científicamente, si el maíz blanco, el maíz genéticamente modificado para consumo humano, animal o vegetal, hace daño a la salud, y eso México no lo ha podido comprobar, y eso es lo que está reclamando Estados Unidos, que seguramente, como dijo ayer el presidente, no le tenemos miedo a los paneles, pero ya veremos cómo nos va, porque no se ha podido mostrar científicamente que hace daño a la salud, ya que llevamos más de 25 años importando maíces genéticamente modificados a México. Esto entonces, y para aclarar a mucha Vox Populi, Juan Carlos, que de alguna forma también comienzan a dudar o a preguntarse del futuro. ¿Habrá o no habrá tortillas amarillas? Y si las hay, quiere decir que son de maíz completamente local, no debe ser importado con otro o fino o transgénico, ¿no? Sí, hay que verlo porque no es fácil. México importa 17 millones de maíz amarillo. Entonces, lo que debiera establecer a lo mejor el gobierno es que la industria harinera y la industria molinera que hace masa no utilice maíz genéticamente modificado, llámese blanco o amarillo, principalmente amarillo, que es el que sí se permite la importación y no se vaya a desviar para el uso de la tortilla. Y ese es un tema que no es muy fácil, hacer la trazabilidad y las verificaciones correspondientes. Pues definitivamente es un tema muy interesante, muy importante y del cual, pues si nos permite, Juan Carlos, seguiremos al pendiente también, claro, de los análisis que ustedes también como parte de este grupo consultor de mercados agrícolas, pues tienen a bien analizar. Te agradecemos como siempre la comunicación. Gracias y buenos días. Gracias, Juan Carlos Anaya, director general de este grupo consultor de mercados.